Bienvenidos sean todos ustedes a Fútbol Picante, la mesa más poderosa del fútbol mexicano. Ahora la pantalla más poderosa del fútbol mexicano. No tenemos nuestro espacio físico, pero estamos contentos de estar con todos ustedes. Quédense en la medida de sus posibilidades en su hogar, quédense en casa, que nosotros entramos a ella para estar entreteniéndolos un rato y hablar de lo que más nos apasiona, que es el deporte, y en este caso el fútbol. Ayer Alan Pulido, el exdelantero de las Chivas Rayadas del Guadalajara, en una historia en Instagram, me arrobó, es decir, me citó en donde yo me podía dar cuenta al respecto, burlándose porque en aquella entrevista que le hice a su entonces técnico Matías Almeida, que me habló y con el cual cuadramos una entrevista, y me habló para que de alguna u otra manera limáramos ciertas asperezas. Yo le dije que Tigres le iba a golear. Tigres lucía como el favorito en esa época, en el 2017. Las Chivas Rayadas del Guadalajara traían una racha en la cual no ganaban, pero iban avanzando eventualmente paso a paso y fase a fase en la liguilla del fútbol mexicano. Y lo que le contesté a Alan Pulido, sí, es que esa final, de no haber sido por un craso error de Luis Enrique Santander, quien desde entonces no les ha vuelto a pitar de local, Chivas no hubiera ganado aquella final. Tigres era un equipo superior. Y yo le pregunto a Alan Pulido, y me gustaría platicar con Alan Pulido, de hecho le he mandado algunos mensajes a su teléfono en WhatsApp y no me ha contestado, vamos a reunirnos, vamos a hacer una entrevista, vamos a platicar al respecto. ¿Qué ha pasado desde aquel 2017? Las Chivas no han vuelto a ganar un título de liga. Es más, ya suman varios torneos en que no clasifican a la liguilla, porque lo sostuve. Era más una cuestión circunstancial como ganaron aquel título que una cuestión de ser un modelo deportivo de éxito. Bien, le mando entonces el mensaje a Alan Pulido para que nos juntemos. Voy a mandarle otra vez otro mensaje por WhatsApp para hacer una entrevista. Saludo a mis compañeros Roberto Gómez Junco, Jared Borghetti, Mauricio Imay y quien les habla, Álvaro Morales. Señores, buenas noches a todos. Por cierto, un técnico de Pulido fue el Tuca Ferretti, y quiero que revisemos las siguientes declaraciones, porque en el fútbol mexicano se habla de escuelas o de filosofías, como por así decirlo, la cosmogonía con la cual se entiende el fútbol, el lavolpismo y el lapuentismo. Y un exjugador de Ricardo el Tuca Ferretti, el Chima Ruiz, dijo lo siguiente: yo creo que no hay técnico más efectivo que el Tuca. Los números así lo reflejan a lo largo de toda su carrera, y referente a las corrientes, yo hablo mucho con él y le he dicho, hay lavolpismo, hay lapuentismo, y le digo, ¿y el tuquismo cuándo? Es hora de que compartas cosas, le dice el Chima Ruiz a el Tuca, de que platiquemos. Roberto, buenas noches, te mando un abrazo a la distancia. ¿Sería justo en este colectivo popular de que existiera un tuquismo, por así decirlo? Buenas noches, Álvaro. Un abrazo para todos. Bueno, debería existir, ¿eh? Yo creo que es el mejor técnico en mucho tiempo en el fútbol mexicano. Ya sé que es muy criticado. Llega a dominar a tal grado una forma de jugar con sus equipos que a veces no se sale de la misma, ¿no? Pero es un caso inusitado, tantos años sin dejar de dirigir, tantos años con éxitos rotundos en Chivas, en Pumas, ahora con los Tigres, y siempre con la mano muy clara de él en el equipo, ¿no? Yo no sé qué tanto exista de veras el avolpismo, el apuentismo. Manuel Apuente, excelente técnico. La Volpe, más allá de la escasez de títulos, creo que también dejó cosas, o ha dejado cosas importantes en el fútbol mexicano. No sé quién dirigió después como La Volpe, si Miguel Herrera en el inicio, si en algún momento Daniel Guzmán, el profe Cruz, como Lapuente no recuerdo a uno que yo diga, quizá Raúl Arias intenta que sus equipos jueguen parecido a como jugaban los de Lapuente. O sea, no sé realmente a qué grado lleguen a desarrollarse dichas escuelas. Pero si se trata de imitar a un técnico, tienes que imitar a los más grandes, y para mí, Ricardo Ferretti indudablemente lo está en la historia del fútbol mexicano. Quien ha sido un lavolpista confeso, y de hecho fue su técnico, es nuestro compañero Jared Borghetti. Jared, en cuanto a títulos, el Tuca es mucho más que Ricardo Antonio Lavolpe, pero en formas, ¿te sigues quedando con las formas del fútbol del argentino? Mira, no me tocó ser dirigido por Tuca Ferretti y me hubiera encantado. Es un técnico ganador, como ya lo comentan, el más ganador de esos que mencionas. Muy trabajador, muy exigente y con una continuidad, y eso habla de que siempre hace bien las cosas. Sumándole a lo que decía Roberto, que le mando un saludo también a Mau y obviamente a ti, Alvarito. Creo que ¿qué es lo que ha pasado con este tuquismo, como
como lo dice el Chima, que a lo mejor los auxiliares que ha tenido el Tuca o los jugadores que ha tenido el Tuca en sus equipos no han terminado siendo técnicos han hecho algo interesante, ¿no? Como sí el caso de La Puente con Arias o que también tuvo a Luis Fernando Tena o algunos otros más, ¿no? El caso de La Volpe, a Rubén Omar Romano, a Daniel Guzmán, al Profe Cruz, al Piojo y súmele así, ¿no? Algunos otros más. Es por eso que creo que a lo mejor el estilo del Tuca no ha pegado tanto o no ha tenido esa fuerza como debería de tenerla por lo que ha hecho hasta el momento en su carrera como técnico. No sé si más O sea, como sí. técnico que como lo fue de jugador, ¿eh? O sea, Mauricio, te mando un abrazo, saludos y buenas noches. ¿No hay tuquismo porque el Tuca no ha generado pupilos, por así decirlo? Igualmente, Álvaro, buenas noches y fuerte abrazo para todos. Yo de repente no entiendo por qué tanta crítica y por qué tantos cuestionamientos en torno al trabajo de Ricardo el Tuca Ferretti. Para mí es uno de los técnicos más ganadores, ahí están sus números, 7 títulos de liga, nada más y nada menos. Y a los técnicos se les califica o se les evalúa por lo que consiguen y por el estilo de juego que pueden llegarle a imprimir a un equipo. Y si alguien tiene claro a qué tiene que jugar su equipo, es el propio Ricardo Ferretti, un técnico efectivo y que le imprime el sello a un equipo en donde le toque trabajar. Tú sabes muy bien, no importa Sí. contra quién, ni cuándo, ni en dónde juegue Tigres, tú sabes muy bien a lo que juega. A mí no me gustan sus formas de cómo desarrolla el fútbol sus equipos, pero ¿es dominante? Sí. ¿Te quita la pelota? Sí. ¿La posee? Sí. ¿Es efectivo? Sí. ¿Gana títulos? Sí. Ojo, Pero no te todo gusta. eso es difícilmente refutable, pero Roberto, en ese sentido, ¿no queda el Tuca a deber en las formas? Y yo leía una columna que publicaste hace unos días con una serie de frases en donde mencionabas que también las formas son importantes. ¿Al Tuca no le importan las formas? O sea, es uno de estas excepciones o de tantos técnicos que van más a lo común a ganar como sea. No, yo creo que sí le importan. Y a mí en lo particular me gusta la forma en la que juegan los equipos de Ferretti en términos generales. En los últimos tiempos sí sientes que con el poderío de los Tigres podría desarrollar un fútbol más ofensivo porque tiene elementos de sobra para intentarlo. Pero domina a tal grado el adueñarse de la pelota, de la iniciativa, el saber funcionar en bloque, el jugar equilibrado, partiendo siempre, claro, de una buena defensa, lo domina a tal grado que a veces no ves las variantes o la flexibilidad en el funcionamiento que quisieras ver y quizá que hacen a veces más atractivo el fútbol de otros equipos. Pero cuando lo que dominas te da resultado y lo haces muy bien, no tienes por qué intentar cambiarlo. Si se acuerdan, Ferretti en aquel pequeño lapso en el que dirigió muy bien a la selección, en aquella primera etapa o segunda, no en la más reciente, cuando va al partido crucial contra Estados Unidos por el boleto para la Confederaciones, creo que era, y nos sorprende a todos porque pone en la cancha una formación y una forma de jugar muy distinta a las que acostumbra. Tres ¿Por qué? delanteros. Porque no había tenido tiempo de trabajar en otra cosa, a los elementos que vio, dijo, los voy a acomodar de esta manera. Si mal no recuerdo, hay 3 nominales centros delanteros en el ataque, obviamente no fungieron como tales los 3 y sorprendió a Klinsmann. Klinsmann se tardó mucho en entender qué pasaba, aunque termina ganando apenas el equipo mexicano. Pero a mí sí me gusta la forma de Ferretti, creo que él también respeta la forma de jugar, no es nada más volcarte al frente porque sí, es tener el balón, jugar en toda la cancha, aprovechar todo el ancho de la misma para atacar. Y yo pensaría que la falta de funcionamiento de los últimos tiempos de los Tigres se deben más a los jugadores que a Ferretti. No es fácil, y Ferretti es el único caso, no es fácil que un técnico convenza a sus jugadores de hacer lo mismo durante tanto tiempo. No hay otro caso en México de un técnico que logre que su equipo juegue igual durante 3 o 4 años. Tiene el carácter para ello, sin duda alguna. Ahora, Jared, ha alcanzado Ricardo Tuca Ferretti a Nacho Treyes con la cantidad de títulos. ¿La Volpe con estos Tigres hubiera hecho lo mismo o hubiera quedado a deber? A lo que voy ¿el Tuca es gracias a estos Tigres o los Tigres son gracias al Tuca? Porque antes sí ganaba títulos también el Tuca, pero no tan seguido. No tuvo una época
dominante, ganó uno con Chivas, luego lo de los Pumas. ¿Ricardo Lavolpe hubiera conseguido lo mismo? ¿El Tuca, si no hubiera tenido los Tigres, hubiera conseguido esto? No lo sé, no lo sé, sería difícil. Creo que Pero hay tú, que ¿qué entender creerías más? la forma. Yo creo que no, la verdad. Porque, ¿por qué? Porque la Volpe siempre lo ha dicho, para él siempre ha sido difícil el comunicarse, el convencer a jugadores de nombre, hacerlos trabajar de la manera que trabaja la Volpe es muy diferente a la manera que trabaja Tuca. Y mira que a lo mejor Tuca, por lo que hemos visto en muchas ocasiones, es tan exigente, tan gritón y todo lo que tú quieras, Sí. pero tiene otra forma de ser y logra conectar con los jugadores. La Volpe es muy difícil. Él tiene que trabajar mucho con jóvenes, a los cuales tiene que inundarlos de trabajo, de ideas y de opciones, y que se hagan lo que él quiere, nada más. Creo que Tuca, no me ha tocado trabajar con él, pero tiene otra forma de trabajar, otro convencimiento que solamente él sabe por qué tiene este éxito y por qué lo ha tenido con Tigres. Bien lo dice Gómez Junco, convencer a jugadores que ya tienen tanto tiempo con él, jugadores que a lo mejor hasta cierto punto pueden sentirse súper importantes, sí, al final terminan manteniendo la línea con el Tuca Ferretti, y ese es un gran mérito de él. A ver, Mauricio, si ha tenido estos equipos poderosos, ¿por qué ha quedado a deber en el plano internacional? ¿Por falta de capacidad o falta de interés en los torneos internacionales? Y ojo, llegó a una final de Copa Libertadores y luego ya han salido versiones de que el equipo tenía miedo cuando iba a salir al Monumental. Sí, yo no creo que haya sido por falta de capacidad, porque bueno, siempre ha tenido muy buenos planteles Ricardo Ferretti, y al técnico no se le puede cuestionar, a este técnico no se le puede cuestionar la capacidad o el talento, porque nos lo ha demostrado a lo largo de los últimos años. Quizás sí tiene que ver un poco más con interés, ¿no? Aunque llega a esa final de Copa Libertadores, y me parece que se queda muy cerca, sobre todo en el partido de ida. Ahí me parece que queda eliminado el conjunto de Tigres ante River Plate, porque en el partido de ida no es tan inferior al conjunto de River Plate, el equipo argentino, inclusive teniendo dos jugadas muy claras de gol. Y si las hubieran consolidado, si hubieran reflejado esa superioridad en el marcador, bueno, otra cosa hubiera sido en el partido de vuelta. Al final terminan perdiendo ese título y han seguido quedando a deber en los torneos internacionales. Y en algunos, sobre todo hablando de Conca Champions, bueno, sabemos que no ha presentado a sus mejores planteles, sobre todo en ediciones anteriores. Roberto, ya mencionabas que a ti sí te gustaba el fútbol de los Tigres con el Tuca Ferretti. ¿Te gusta más ese o te gustaba más el de Vucetich en su esplendor con Rayados de Monterrey, y por qué? Hablas de dos equipazos, ¿eh? A Víctor Manuel Vucetich, sí, otro gran triunfador, que también en algunos lapsos de su carrera se le ha criticado, dizque por ser defensivo, y es otro técnico que le da preponderancia al equilibrio. Lo que pasa es que en aquel entonces, si tenías adelante a Suazo y Aldo de Nigris como una pareja fenomenal, ¿no te gustaba complementaria, más ese? Pues lo hacías valer en tu fútbol ofensivo, ¿no? No, dos equipazos. Lo que pasa es que la etapa de Tigres, bueno, en ambos casos yo te diría que los Tigres de Ferretti, no los actuales, pero sí en general los de los últimos años, son los mejores Tigres en la historia. Y ahorita mencionaste al mejor Monterrey en la historia, que es el de Víctor Manuel Vucetich. Similares en cuanto a nivel, aunque distintos estilos. Híjole, pero eran más vistosos, ¿no, Robert? Pues quizá por esa pareja del frente que te menciono, ¿no? Porque tenía mucho que ver con lo que hacían Suazo y de Nigris, sabía jugar uno para el otro, dos jugadores también extraordinarios de tan distintas características, ¿no? Estos Tigres creo que son más compactos como equipo, pero claro, dependen también mucho de la figura de Gignac al frente, y de hecho Gignac, recién llegado a aquella final de la Libertadores, quizá el hecho de que no se hubiera adaptado todavía derivó en ese fracaso rotundo, ¿no? Un partido que sí les quedó grande a los Tigres, como les quedaron grandes otras finales. Hay una que pierden con el América en el Azteca jugando desastroso. Creo que a partir de ahí Ferretti entiende que las liguillas hay que jugarlas distinto, y es cuando empieza a obtener los títulos que no había obtenido. Con Tigres lleva 5, simple y sencillamente, ¿no? Sí. Antes de la pausa, Jared, ¿con cuál te quedabas tú en cuanto al gusto? ¿Con el esplendor de Vucetich y Rayados o el mejor Tigres del Tuca Ferretti? Yo me quedaba con los Rayados,
tener al Cabrito Arellano con el Chupete y un centro delantero como de Nigris. Creo que era la parte de enfrente, para mí mucho más letal la de Monterrey que la de Tigres. Ok. Señor Emay, ¿usted con cuál se quedaba por gusto? Nada más por gusto, ¿eh? Me quedo con la mejor versión de Tigres. La mejor versión con la de mejor Tigres, versión que de Tigres. que no es la actual. Que no es la actual. Ok. A mí, de gustos, me transmitía más el de Rayados en ese momento. Pero bueno, al final un Tigres Rayados en ese esplendor, no tengo duda que los Tigres le hubieran ganado a los Rayados. Venimos con más aquí en Fútbol Picante. Una pausa y regresamos.